Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En una ocasión, nuestro Señor dijo que Él era el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, el que las defiende de los ataques de los lobos a costa de su vida. Y explicaba que el mal pastor, en cambio, ve venir al lobo y huye, dejando a las ovejas a merced de los lobos. Y precisamente en el Evangelio de la misa de hoy vemos cómo estas palabras de Jesús empiezan a cumplirse, a hacerse realidad. Nuestro Señor está en Jerusalén. Ha expulsado a los vendedores y cambistas del templo, diciendo que el templo debía ser casa de oración. Y dice Marcos que lo oyeron los príncipes de los sacerdotes y los escribas y buscaban el modo de acabar con él. Ya se desata el odio por parte de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas. El Señor les intenta hacer recapacitar con la parábola de los viñadores homicidas, pero no lo consigue, sino que se enfurecen todavía más. Y empieza entonces, Señor, un acoso en toda regla. Primero los fariseos intentan, muy cercanos a los escribas, aunque no era exactamente lo mismo, pero primero los fariseos intentan atraparte en alguna palabra. Maestro, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Tú, Señor, respondes maravillosamente. Luego los saduceos te preguntan sobre aquella mujer y los 7 hermanos que fueron muriendo. Y te dicen, ¿de quién será esa mujer en la resurrección? Tú les haces ver que están profundamente equivocados. Y por último, un escriba te pregunta, en este caso con buena intención, porque ya se ve que había escribas muy bien intencionados también, te pregunta, Maestro, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y tú, Señor, con tus respuestas desbaratas todos estos ataques y proclamas, además, veladamente tu divinidad. Y entonces Jesús bruscamente estalla. Es como si hubiera leído sus mentes, las mentes de los escribas y de los sacerdotes y de los fariseos, como en un libro abierto, y percibe que quieren matarle. Tú, Señor, te das cuenta de que tienes que desenmascararles antes de que consigan matarte para que no engañen a las ovejas, al pueblo. Y precisamente en este contexto tiene lugar la escena del Evangelio de hoy, que empieza así. En aquel tiempo, el tiempo que hemos descrito, Jesús, instruyendo al gentío, les decía, «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los principales puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Cuidado con los escribas». Los escribas eran los maestros e intérpretes de la ley de Moisés. Estudiaban la ley, copiaban los libros de la ley, dirimían las disputas acerca de la ley y, por tanto, gozaban de gran prestigio social y de gran autoridad entre el pueblo judío, donde la ley civil era la ley religiosa, la misma. Por ejemplo, la tercera parte de los miembros del Sanedrín, el órgano judicial supremo de los judíos, estaba compuesto precisamente por escribas. Y su ejemplo y su enseñanza eran, por tanto, muy importantes para el pueblo. De manera que Jesús, por amor a sus ovejas, el pueblo, se juega la vida y denuncia, en ese pasaje que hemos leído del Evangelio de hoy, los 3 pecados capitales de los escribas de su época. A saber, primero, su orgullo, su deseo de ser los primeros en todas partes, su afán de figurar.
Segundo, y más grave todavía, el usar toda su habilidad y su conocimiento de la ley para explotar jurídicamente a las viudas, mujeres indefensas en aquella época, devorando sus bienes sobre pretexto de rezar por ellas. Y tercero y por último, su hipocresía en fingir que viven dedicados a la oración, mientras sus mentes están en todo menos en Dios, en realidad. Señor, qué poco te gustan a ti estos pecados. Yo no quiero tener nada en mi alma que te disguste, y por eso nos viene muy bien hacer un poco de examen en estos 3 tipos de pecado que tú rechazaste con tanta fuerza en los escribas, ¿no? Cuidado con los escribas, nos dices. Vamos a ir repasándolo. Primero, les encanta pasearse con amplio ropaje, que les hagan reverencias en las plazas, buscar los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. O sea, el orgullo, el deseo de figurar, de ser los primeros. ¿Voy mostrando yo por ahí vanidosamente mi bondad, mi prestigio o mi estatus social? Recuerdo haber leído como un doctor muy famoso valenciano que hacía trasplantes de piernas y de manos y cosas muy complicadas, el doctor Cavada, decía en una entrevista que vendió su coche Porsche, cuando se dio cuenta de que lo tenía solo para dar envidia a los demás. Bueno, hay algo en mí de este tipo de vanidad, de ostentación. Hago, Señor, las cosas para ser visto por los demás, buscando su alabanza o su reconocimiento. O simplemente busco el bien de los demás con sencillez y amor. Me acuerdo haber oído contar cómo en una ocasión San José María, en Roma, en la casa donde vivía, que tenía como unos túneles subterráneos de instalaciones, pues de tuberías y de cosas así, ¿no? Y de cableado, pues en una ocasión bajó a uno de esos túneles a ver una cosa y se encontró que allí había un montón de baldosas y de material de obra perfectamente dispuesto, perfectamente ordenado, a pesar de estar en un sitio remoto que nadie veía. Y entonces comentó: el hijo mío que vive en esta casa y que se encarga de mantener esto ordenado sin que nadie lo vea, es un hijo que está en camino de ser santo. Bueno, pues yo hago las cosas para ser visto por los demás o simplemente para agradar a mi Padre Dios. Señor, me ofendo fácilmente cuando no se me ha dado el honor que pienso que me corresponde, porque no figuro en el puesto que esperaba, porque no se me cita, porque no lo que sea. O peor aún, busco el mejor puesto donde más luzco, más figuro, sin saber ceder ese mejor puesto a otros con alegría, como hace la persona humilde. Señor, ¿para quién vivo yo? ¿Qué es lo que me preocupa? ¿La opinión de quién me preocupa? No sé si has leído esa novela extraordinaria, El octavo día, de Thornton Wilder. Pues allí el protagonista es un chico que pertenece a la familia de los Ashley y que se llama Roger, ¿no? Y hay un párrafo donde dice: los Ashley vivían en plena riqueza de satisfacción con muy poco dinero. Las prendas del chico estaban limpias y cuidadas y habían sido tejidas en casa. Parecía el clásico pueblerino. Una gran parte de su riqueza residía en la escasa atención que prestaban a las opiniones de sus vecinos. Roger era el mejor alumno del instituto, era el capitán del equipo de béisbol, era el joven caballero de una pequeña población, tal y como su padre lo había sido antes de él. Esta frase, no tan maravillosa: una gran parte de su riqueza residía en la escasa atención que prestaban a las opiniones de sus vecinos. Lo contrario a los escribas que denuncia el Señor. Vamos al segundo pecado de los escribas. Cuidado con los escribas.
porque devoran los bienes de las viudas. Yo, Señor, por supuesto que no robo a las viudas, ¿no? Pero soy honrado y honesto, absolutamente justo en mis relaciones con los demás, o les engaño un poco y manipulo un poco para conseguir mis objetivos a costa de ellos sin que se den mucha cuenta. O también me aprovecho de mi posición dominante con los más necesitados. Pues una chica de servicio que necesita dinero urgentemente y la contrato por un sueldo miserable. O una persona que es de otro país y que sé que necesita dinero urgentemente y entonces le pago por hacer unas chapucillas en casa, pero a un precio ínfimo. Eso es aprovecharse de mi posición dominante con los más necesitados. Lo justo sería pagarlo lo que honradamente vale ese trabajo. Otra pregunta que nos sirve para nuestro examen. ¿Busco torcidamente una relación con alguien, una amistad, pensando en el provecho que puedo obtener de esa amistad? O otro tipo de relación, ¿no? Me acuerdo haber oído comentar a una persona lo mucho que le había dolido en su corazón el darse cuenta de que iba con frecuencia a ver a su abuela por el dinero que le daba la abuela y no por puro amor desinteresado. Pues cuidado con los escribas, que devoran los bienes de las viudas sin que se den cuenta. Y el tercer pecado que denunciaba el Señor, cuidado con los escribas, porque aparentan hacer largas oraciones. Yo, Señor, ¿aparento que soy bueno cuando no lo soy? ¿Aparento que soy mejor de lo que realmente soy? Por ejemplo, permanezco hipócritamente en actitud de rezar, de hacer oración, pero al mismo tiempo estoy consintiendo interiormente distracciones, incluso exteriores con el móvil, y no estoy haciendo oración en realidad. Digo cosas que no pienso por aparentar, por agradar o por quedar bien, en vez de ser valiente y dar mi opinión. Señor, ¿qué buscamos en primer lugar? ¿El aplauso de los demás o la sonrisa de Dios? Son preguntas que nos ayudarían mucho a no ser como estos escribas que el Señor denunciaba. Cuidado con los escribas. Y Señor, yo sé que a ti no te importan mis pecados de debilidad, mis miserias, siempre y cuando vayan acompañados de humildad y de sencillez y de contrición. Por eso me gustaría tener la actitud limpia y sencilla de esa mujer que aparece inmediatamente en escena en el Evangelio de la Misa. Tras el ataque de los escribas, dice Marcos que estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, 1 cuadrante. Entonces el Señor hace una cosa, se conmueve y llama a sus discípulos y les dice: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. O sea, 2 monedillas, poca cosa verdaderamente, pero sin aparentar, sin buscar el aplauso, casi con vergüenza. Nos imaginamos, Señor, a esta viuda como discretamente levantando ligeramente la mano y apoyando esas moneditas y dejándolas resbalar sin ruido en el gazofilacio y alejarse a toda velocidad allí, pero con el orgullo santo de haber sido muy generosa con Dios, porque nos dice el Evangelio que era todo lo que tenía. Lo dio todo. Y nadie se fijó, salvo Jesús. Es la actitud opuesta a los escribas, ¿verdad?
Es la actitud opuesta a eso que hemos leído. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias, buscan los asientos de honor, etcétera, etcétera. Esta viuda, nada, discreta, sencilla. Y a Jesús le agradó enormemente, hasta el punto que llamó a todos los discípulos para hacerles caer en la cuenta de cómo valora Dios a las personas. Pues así hemos de ser tú y yo. Personas sencillas que no buscamos el aplauso, que hacemos lo que sabemos que agrada a Dios, lo mejor posible, con defectos. Somos poca cosa, 2 monedillas, muchas veces es todo nuestro capital, pero lo hacemos con generosidad, con deseo de agradar a nuestro Padre Dios. Se cumple en nosotros ese refrán tan castellano, tan castizo: haz el bien y no mires a quién. Así debió ser la Virgen María, estamos convencidos. La Virgen María apenas aparece fugazmente en el Evangelio, quitando los momentos iniciales del Evangelio de Lucas, ¿no? Pero fugazmente, discretamente, a pesar de que estaría siempre presente y apoyando a su hijo, pero no figuraba, ¿no? No interrumpía a Jesús, no se ponía a su lado en los milagros. Sin embargo, sí la encontramos a su lado en el momento de la cruz, en el momento difícil, cuando los demás han oído. Estaba para lo que necesitara Jesús, no para figurar y aparentar ella. Y claro, cuando meditamos todas estas cosas, quizás te ocurre lo que me ocurre a mí. Y es que, Señor, me parece bastante difícil hacer todo esto. Sí, con la palabra, con la boca lo decimos, bueno, a mí me importa la opinión de Dios más que los hombres, pero luego llega el momento en que no nos agradecen algo y se nos quita las ganas de volver a hacerlo. Y podríamos preguntarnos, ¿pero no lo hacía por Dios? ¿Qué más me da que no me agradezca? O alguien nos roba, así nos parece, el protagonismo de algo que hemos hecho nosotros y nos cogemos un globo tremendo. Luego, no somos tan sencillos, ¿verdad? Bueno, pues hay un consejo de San José María maravilloso, tomado de una meditación que predicó en Roma el 15 de noviembre de 1964. Es un consejo que nos puede dar paz cuando notamos la dificultad de ser sencillos, humildes, honestos, claros. Dice así San José María: en la estética cristiana hay un camino sencillo y claro para crecer en esta naturalidad interior y exterior, en la sinceridad de alma, para que nos mostremos como somos. 2 puntos. Frecuentar el trato con el Espíritu Santo. Este es el consejo que nos da San José María, para crecer en naturalidad y sinceridad. Él, el Espíritu Santo, viene a nosotros para lavar lo sórdido, regar lo árido, sanar lo que sangra, doblar lo que es rígido, enderezar lo torcido, calentar lo gélido. Son palabras de la secuencia, ¿no?, de la solemnidad de Pentecostés. Viene el divino Paráclito con los sentimientos de un amigo sincero, a salvar, a sanar, a enseñar, a consolar. Y como aquel, y ahora cita a San Cirilo de Jerusalén, que dice: y como aquel que primero estaba en las tinieblas y después ve de pronto el sol que le ilumina la cara y distingue claramente lo que hasta entonces no veía, del mismo modo el que recibe el Espíritu Santo queda con el alma iluminada. Pues Señor, hacemos el propósito, más que el propósito, lo hacemos ahora mismo en este rato de oración. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine para cambiar el corazón, para adquirir esta naturalidad interior y exterior, esta sinceridad de alma, esta honestidad interior, que tanto agrada a nuestro Padre Dios. Y ahora
nos encomendamos a la Virgen María y que cada uno de nosotros siga la oración por su cuenta.